Hola a todos, soy Carmen Herrero y quisiera daros a todos la bienvenida a esta charla virtual. Voy a hablar sobre educación transmedia y competencia intercultural crítica para plantearnos claves, desafíos y también algunas de las propuestas pedagógicas innovadoras en las que hemos estado trabajando en los últimos años. Antes de comenzar, quisiera dar las gracias a la Cátedra Intercultural Córdoba Ciudad de Encuentro, a la Universidad de Córdoba y en especial a la directora Mercedes Osuna por la invitación para participar en el segundo Congreso Internacional de Educación Intercultural de Género. Aunque no puedo estar presente, espero que esta imagen os sirva para que tengáis mi cara durante los próximos minutos y si me permitís voy a seguir haciendo una grabación de pantalla porque creo que es mucho más fácil para seguirla de manera virtual. No cabe duda de que hoy en día estamos en medio de nuevas necesidades comunicativas que vienen derivadas de los entornos mediáticos y que están transformando las dinámicas de comunicación. Vivimos en un mundo de pantallas, estamos rodeados por teléfonos móviles inteligentes, por tabletas, ordenadores portátiles, consolas de sobremesa, portátiles para videojuegos y por supuesto la televisión. También en las ciudades tenemos múltiples pantallas para mostrar información y mensajes. La crisis del coronavirus ha multiplicado, por tanto, el uso de las pantallas. Las nuevas soluciones tecnológicas han facilitado el trabajo remoto que permite que nos conectemos a las redes y servicios que necesitamos para realizar nuestras actividades laborales. También esto ha sido llevado al mundo de la educación y en la enseñanza en línea. Además de la educación virtual, en la esfera del ocio, el entretenimiento y en las interacciones sociales marcadas por la distancia, estamos rodeados por pantallas. Por tanto, lo que nos interesa es considerar cómo aplicamos esta nueva coyuntura a un progreso o una revisión de las necesidades educativas. En la primera parte vamos a plantear algunas de las características o de las tendencias que nos pueden ayudar a funcionar mejor en este mundo post-COVID en el ámbito de la educación. En la segunda parte vamos a plantearnos algunas de las propuestas prácticas. Así que las claves y desafíos que tenemos tienen que tener en consideración el nuevo orden de las comunicaciones contemporáneas, como lo denomina Street. Tiene que atender también a las destrezas que son necesarias para ser ciudadanos competentes en la sociedad red. También vamos a examinar qué se entiende por competencia intercultural crítica y por qué es importante la educación en valores hoy en día. Vamos también a examinar cuáles son los sistemas de comunicación multimodales, por qué hay que integrarlos en las clases. El siguiente punto es atender al aprendizaje con y a través de pantallas, el video learning. Y por último, vamos a trabajar y contextualizar qué es qué son las narrativas transmedias, comenzando con el concepto de convergencia mediática. Así que el punto de partida es que estamos en un nuevo paradigma tecnológico-cultural. Como hemos señalado, la interacción comunicativa actual con y a través de las pantallas ha incrementado exponencialmente. Es el resultado de factores sociales, tecnológicos y económicos, y una de las consecuencias más relevantes es el dominio de la imagen, que afecta a todos los ámbitos, no solo al profesional, sino también al educativo. Con la expansión de las nuevas tecnologías se hace necesario redefinir las prácticas alfabetizadoras, entre las que se incluyen las digitales.
Estas prácticas alfabetizadoras que van asociadas con las tecnologías dependientes de la pantalla se integran en lo que Bryant Street ha denominado nuevo orden de las comunicaciones contemporáneas. Por tanto, hemos de tener en cuenta estos procesos de comunicación y cómo afectan al mundo educativo. Como he dicho antes, estamos asistiendo a lo que se denomina el régimen de navegación visual, que lo que la pandemia ha hecho es acelerar y que se puede entender como consecuencia del vertiginoso crecimiento de las nuevas pantallas y también de las prácticas facilitadas por la comunicación móvil. En resumen, las medidas adoptadas para contener la pandemia, distancia social, teletrabajo, educación virtual, restricciones de movimiento, entre otros, han hecho que el espacio digital y la comunicación se produzca en multiplataformas de comunicación que han de ganar todavía más importancia en el futuro. Al mismo tiempo, es necesario plantearse cómo en estos procesos de comunicación cómo estos procesos de comunicación hacen que tengamos que incorporar nuevos alfabetismos o prácticas a nuestra práctica educativa. Pasemos ahora a examinar cuáles son las habilidades, las competencias del siglo XX que son necesarias para ser profesionales, ciudadanos competentes en la sociedad red. Y he seleccionado aquí algunas de las que se repiten más a menudo a través de diferentes trabajos e informes. En primer lugar, la creatividad, porque es necesario buscar formas creativas para resolver problemas, que es otra de las competencias. La colaboración o el trabajo en equipo, porque, como dice Lancer y Nobel, no se puede ignorar que las nuevas literacidades son más participativas, más colaborativas y también más distributivas. El pensamiento crítico es fundamental, así como la competencia visual y digital, que muchas veces aparecen asociadas. Otras de las competencias necesarias son el alfabetismo multicultural o intercultural y la conciencia global, que vamos a desarrollar en un momento. ¿Y por qué la competencia cultural y la educación en valores es fundamentales? Bueno, yo creo que si algo se puede deducir de lo que hemos vivido en los últimos meses es la importancia de la solidaridad, de la empatía y de la resiliencia. Y eso no es algo nuevo, porque en el campo de la enseñanza de lenguas, desde hace varias décadas estamos en medio de un giro cultural o giro intercultural. Es decir, nosotros necesitamos preparar no solo a estudiantes para que desarrollen su competencia comunicativa, sino también para que sepan mediar entre culturas, para que desarrollen su competencia intercultural. Y la interculturalidad puede ser definida como la convivencia en un mismo espacio y tiempo de culturas diversas que mantienen y habitan en su propia realidad como un derecho absolutamente respetado por los otros. Creo que es importante también diferenciar entre multiculturalidad e interculturalidad. Y uno de los modelos que se suele adoptar en la enseñanza de lenguas para explicar la competencia intercultural es el modelo de Bryant, que va desde el conocimiento hasta el desarrollo de las destrezas hasta la conciencia intercultural crítica, es decir, un proceso continuo que tenemos que seguir desarrollando. Otro de los elementos importantes es los nuevos sistemas de comunicaciones multimodales. No nuevos porque sean nuevos y porque tengamos tecnologías, sino porque se han multiplicado las formas multipantallas y multimodales.
y cada vez son más relevantes debido, entre otras cosas, al desarrollo de las nuevas herramientas de la Web 2.0, que facilitan la creación de productos digitales y que, como hemos dicho, promueven un modelo mucho más participativo y colaborativo. Y en estos modelos la multimodalidad es fundamental. Se entiende por multimodalidad la combinación de diferentes modos y su interacción en diferentes medios. Por modos entendemos elementos icónicos, verbales y sonoros que pueden combinarse para producir un significado diferente. Por ejemplo, si pensamos en un vídeo o en una película, podemos ver cómo se combinan el modo visual, las imágenes en movimiento, el modo oral, el diálogo, el modo audio, que sería la música, por ejemplo, o los sonidos, el gestual a través de los gestos, del lenguaje corporal de los actores, y también el significado escrito a través, puede ser de subtitulado o a veces de texto escrito que aparece en las pantallas. El aprendizaje basado en vídeos va impulsado por el afecto y por la motivación del alumno y se está convirtiendo en la norma, especialmente en el aprendizaje informal. Un buen punto de partida es considerar los elementos disruptivos de la tecnología y la innovación que estamos presenciando en la organización de medios y de audiencias. Hay tres tendencias significativas que son relevantes y que están ya impactando en la enseñanza y en la tecnología. En primer lugar, el aumento del consumo de vídeo como una práctica ubicua, es decir, que se puede consumir, por ejemplo, a través de teléfonos móviles. En segundo lugar, el crecimiento exponencial del contenido de vídeo y las prácticas asociadas, incluidos el intercambio de vídeos en las redes sociales. Y en tercer lugar, el crecimiento de los servicios de retransmisión y visualización, por ejemplo, a través de Netflix o Amazon o Hulu, etc. Por eso hemos de llevar estas prácticas a las clases. Desde el año 2010 venimos trabajando en este área a través de la asociación FILTA, Film and Language Teaching Association, que es una red de práctica de profesores y educadores que trabajan en este área, en el uso de cine, de medios audiovisuales para la enseñanza de lengua y cultura, no solamente de español o de inglés, sino de otras lenguas como francés, alemán, chino, urdu, italiano, etc. Así que desde aquí invito a todos aquellos profesores a los que les interese este área a que se unan a FILTA, que es una asociación gratuita también. Y también en el campo de la investigación es un área que está desarrollándose, y aunque llevamos bastantes años trabajando en este área, creemos que todavía ha de seguir buscándose ejemplos de investigación que demuestren cuál es el modelo o cuáles son los modelos más pertinentes para emplear, para usar, para trabajar con el cine y con los medios de comunicación en el aula, en este caso de lenguas. Como hemos dicho antes, el texto fílmico es un texto multimodal y por eso es ideal para trabajar con él mismo en la clase, porque puede servir tanto para ilustrar diferentes componentes que normalmente son más difíciles de llevar a la clase. También nos permite introducir diferentes modelos de géneros o de cultura popular y hacer que los estudiantes examinen y trabajen la relación entre información y poder a través de un análisis crítico que exponga también las relaciones interculturales.
Asimismo, creemos que el cine sirve para desarrollar nuestra capacidad de empatía y, como dice Tan, permite, es una herramienta ideal para de una forma casi informal, como si fuera un juego, entrenar nuestras mentes para la empatía a través de diferentes modos. Así que a la hora de la práctica podemos pensar que los medios audiovisuales cumplen muchas funciones en las clases, desde actividades culturales, por ejemplo, un festival, o el visionado de películas en un cineclub, materiales de estudio, cursos monográficos o transversales. Puedo pensar, por ejemplo, en un curso dedicado al cine dirigido por mujeres o de mujeres en México, por ejemplo, o en Latinoamérica. Puede contribuir al desarrollo de las competencias lingüísticas, apoyar la adquisición de contenidos socioculturales, servir para desarrollar la competencia intercultural y además es una herramienta ideal para fomentar la alfabetización mediática. El último punto que queremos incluir antes de pasar a la parte práctica es examinar cómo la convergencia mediática está unida a las narraciones transmedia. Y Jenkins define convergencia mediática como el flujo de contenidos a través de múltiples plataformas mediáticas buscando varias alternativas con fines de entretenimiento. Lo más importante que se ha producido es el cambio de receptor o espectador a productor y consumidor, lo que se denomina como prosumer. Y estamos, por tanto, ante formas de cultura participativa que Jenkins divide en 4. Afiliaciones, ser miembros de, por ejemplo, antes hablaba de Filta, que podría ser un ejemplo de esta cultura participativa, o Facebook, por ejemplo, expresiones, nos comunicamos a través de diferentes géneros o formatos, solucionamos problemas de manera colaborativa y también compartimos, difundimos mensajes a través de redes sociales, por ejemplo, Twitter o Instagram. Por tanto, la cultura participativa está muy relacionada con el mundo de la educación y, como dice Jenkins, el acceso a esta cultura participativa funciona como una nueva forma de currículo oculto que marca qué jóvenes tendrán éxito y los que tendrán menos posibilidades tanto en el centro educativo como en el lugar de trabajo. Así, en un informe que se publicó en el año 2009, se establecen una serie de habilidades con las que los estudiantes o los jóvenes están desarrollando fuera de la educación formal, pero que se pueden aplicar a la educación formal. Y entre esta larga lista, jugar, actuar, simulación, apropiación, multitarea, inteligencia colectiva, que es una de las que me parece más interesantes, el ser capaz de tener un juicio, de valorar si una noticia, una fuente de información es fiable o no. Estamos hablando de las noticias falsas. Y el punto que nos interesa, la habilidad que nos interesa particularmente ahora es la navegación transmedia, es decir, la capacidad de seguir el flujo de historias o informaciones a través de diferentes medios. La conexión, buscar, resumir, difundir información y la negociación cuando entras en una red, en una comunidad, saber comprender las diferentes perspectivas, las normas, que está también relacionado en cierto modo con la capacidad de desarrollo de la competencia intercultural. Así que las narrativas transmedia son cuando cada medio hace lo que mejor sabe hacer. En palabras de Jenkins, una historia puede ser introducida en una película, expandida en la televisión, en libros y cómics y tal vez explorar experiencias interactivas en videojuegos.
cada medio sirve como puerta de entrada al mundo narrativo y no se necesita conocer la totalidad para comprender las partes. Si pensamos, por ejemplo, en el caso de Harry Potter, que empieza como una novela, ha sido también una obra de teatro, videojuegos, historias alternativas creadas a partir de personajes secundarios por fans, etc. Y los elementos que se pueden utilizar o que pueden ser parte de esta narrativa transmedia son múltiples, como señala Scolari, desde la animación hasta apps, cómics, películas, realidad virtual, videojuegos, series web de televisión, etc. Por tanto, las narrativas transmedia son historias contadas a lo largo de varios medios y estas historias tienden a fluir entre una a otra y también a través de diferentes plataformas de comunicación. De ahí que en la aplicación a la educación, Scolari plantea en esta tabla, que forma parte de un proyecto europeo sobre alfabetismo transmedia, no solamente que hay que continuar con esta competencia o con este lenguaje multimodal, que sigue siendo clave, sino que hay que pensar en los estudiantes como creadores o prosumidores críticos, es decir, consumen y crean. Hay que pensar en que la dirección del aprendizaje va del informal a formal y cómo tiene que empezar de abajo, desde los estudiantes hacia arriba. Por tanto, el papel del profesor es más de facilitador. Y por último, dentro de las referencias teóricas, como hemos visto, se incluye, además de la ecología de los medios, la narrativa transmedias y también los estudios culturales, que están muy relacionados con el uso del cine o de la televisión. En esta segunda parte vamos a ver cómo llevamos esto a la clase, a nuestras prácticas de cada día. Y por eso me voy a centrar en mi caso en aplicaciones prácticas relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera. Y como hemos dicho, es importante reflexionar sobre las nuevas o distintas formas en las que se producen y se consumen los relatos, historias y narrativas en los diversos entornos comunicativos. Y como dice Martín Barbero, hay que pasar más de los medios a las mediaciones. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que muchas veces tenemos una disonancia digital, es decir, lo que ocurre en las clases tiene poco que ver con lo que los estudiantes hacen o el modo en el que se comunican o crean fuera de las clases. Hay que acercar estos dos mundos. Por eso hay que crear historias en las que crear cultura con producciones, con un intercambio audiovisual a través de pantallas y con pantallas. Así que partimos con la dimensión intercultural en las propuestas didácticas, y esto viene a través de una selección de criterios pedagógicos, didácticos, temáticos, interculturales y lingüísticos. Pero como lo que nos ocupa hoy, o una de las claves que nos ocupa hoy, es la competencia intercultural, pues vamos a trabajar con el paradigma para el diálogo intercultural de Rodrigo Alsina, que establece toda una serie de líneas que podemos trabajar o examinar. Y estas son algunas de las líneas que yo aplico a la hora de seleccionar las películas con las que voy a trabajar en mis clases. Así que, por ejemplo, tenemos el tema de la comunicación o a veces la falta de comunicación, como en esta fantástica película que se llama English Binglish, que trata sobre una ama de casa que también tiene su pequeño negocio familiar y que tiene que aprender inglés, y cómo a través de este aprendizaje acaba no solo ganando la competencia lingüística, sino también la cultural, y afianzando su
su propia identidad, ganando seguridad en sí misma. Otro ejemplo sería este fantástico cortometraje que se llama Mobile, que es un ejemplo fantástico para tratar, para discutir, para examinar críticamente la idea de la convivencia o la idea del reconocimiento en Quiero ser como Beckham, que es una comedia situada en Gran Bretaña, en la que se habla sobre diferentes identidades culturales y religiosas también. Para la convivencia recomiendo un corto publicitario que se llama The Whole Journey, todo el viaje, que como podemos ver también trata sobre la frontera, sobre el viaje migratorio desde desde México a Estados Unidos. También podemos hablar de la desteritorialización, que es esta idea de estar fuera de tu propio territorio y la integración en una nueva cultura. Recomiendo en este caso una película de ciencia ficción que se llama Sleep Dealer, de Alex Rivera, que es absolutamente fantástica para ilustrar también la conciencia intercultural, el saber reconocer tu cultura y el integrarte en otra. El respeto, por ejemplo, en un premiado corto irlandés, New Boy, o la mirada desde diferentes puntos de vista, que yo creo que una de las mejores películas para ejemplificarlo y para trabajar en la clase sería Babel, de González Iñárritu, ya que está situada no solo en diferentes países, con diferentes lenguas y con personajes que cuyas historias acaban estando entrelazadas. La identidad como mestizaje, de nuevo, casi todas las películas que he mencionado lo tienen en cierta manera, pero iPhone Kiss de Ken Loach es un ejemplo fantástico para hablar cómo puedes tener estas múltiples identidades en tu vida diaria, en tu forma de ser. Y por último, creo que es importante trabajar y desarrollar materiales en los que se expone nuestra vida diaria multilingüe. Una de las mejores películas para esto es La Escuela de Babel, que es un documental francés que trata sobre un grupo de niños que vienen de diferentes países del mundo y que antes de pasar al aula que les corresponda tienen que desarrollar sus habilidades lingüísticas en francés y aprenden allí a saber de la propia riqueza de su lengua, aprender sobre el otro, a convivir. Yo creo que también es una película fantástica para el desarrollo de la competencia intercultural. Otra forma de trabajar esto es a través de festivales o de actividades culturales. En este caso, el Festival Beyond Babel llevamos organizándolo desde hace 5 años con el apoyo está organizado desde mi universidad con el apoyo del Instituto Cervantes de Manchester y nos permite exhibir y crear también un debate a través de películas que son multilingües, es decir, que al menos tienen 2 o 3 idiomas. Es también una forma de traer a las diferentes comunidades que conviven en Manchester para establecer ese diálogo intercultural que a veces es difícil tener si no tienes un foro de debate, de discusión. Y ya hemos mencionado antes lo importante que es pensar en las destrezas, en las habilidades que tienen los jóvenes, los estudiantes fuera de las clases. Y este concepto, el del aprendizaje invisible y en cómo traerlo a las clases en el trabajo de Cobo y Moravec, creo que es muy importante pensar en cómo podemos precisamente utilizar estas habilidades de trabajar, escribir en diferentes formatos multimedia, compartir información, transferir conocimientos y sobre todo mezclar, remix diferentes formatos y contenidos.
Y esto nos permite conectar con las experiencias y los intereses de nuestros estudiantes. Es decir, trabajando con las series o con los formatos audiovisuales con los que normalmente ellos viven en su mundo de ocio, y cómo traerlo a las clases, como en el libro de mis compañeros Teaching the Old Through the Film, cómo trabajar la literatura del siglo de oro en el siglo XXI. Otro ejemplo sería una página web, un blog de mi amiga Celia, que se llama Culturema, en el que muestra no solo cómo ella crea sus propios vídeos, sino cómo hace que los estudiantes creen sus propias ficciones en formato de vídeo. Y por eso uno de los proyectos que tenemos se llama Transmedia in Education, y lo que busca es precisamente ayudar a los profesores, pensar en cómo encaminar a los profesores hacia esta ruta, hacia la idea de trabajar diferentes artefactos culturales, cortos, videojuegos, para ampliar las competencias de nuestros estudiantes, la creatividad y el desarrollo de sus habilidades narrativas. Como parte de este proyecto, My Spanish Film Festival, que está unido a un proyecto anterior que se llama My Friend Film Festival, busca que los estudiantes, desde los que tienen una edad de entre 10 hasta los 17 años, seleccionen el corto que más les gusta entre un grupo que les exhibimos, y que escriban una reseña crítica en las que además sean capaces no solo de utilizar el vocabulario, sino de visualmente analizar ese corto, por lo tanto desarrollando su competencia mediática. Así que en el último ejemplo que hicimos, desarrollamos con Old and Sixth Form College aquí en Manchester una versión en la que no solo escribían una reseña individual de forma escrita, sino que después en grupo realizaban un vídeo que era una reseña conjunta. Y por último, a nivel universitario, desde hace 2 años llevamos trabajando en recursos educativos abiertos. Y nos interesa particularmente la idea de reusar los trabajos que los estudiantes realizan. Muchas veces los estudiantes hacen trabajos fantásticos que luego acaban en ninguna parte. Entonces, yo lo que quiero es ayudar a pensar cómo se pueden crear materiales que pueden ayudar a otros estudiantes, y por eso lo que hacen es crear vídeos o podcasts que luego sirven como ejemplos, como modelos para los estudiantes que vienen a hacer los cursos siguientes. Y ejemplos de estos pues serían este vídeo, que después se comparte en la página donde los profesores y los estudiantes podemos tener nuestros vídeos, y sirve para, como digo, como modelo de recursos educativos abiertos, que enriquece además su formación profesional. En conclusión, las transformaciones que se vienen produciendo en el panorama mediático tienen un impacto directo en el actual tipo de estudiante, y eso es algo que no podemos ignorar. Además, las narrativas transmedia cada vez ocupan un papel más importante y nos sirven como un nuevo modelo o paradigma para la enseñanza y el aprendizaje, porque es un modelo transversal, transmediático, transnacional. Como hemos dicho, muchas de estas producciones son internacionales o tratan sobre temas que cruzan las fronteras, multimodales, y también ayudan a que sean más participativas, como el modelo de la narrativa transmedia. Y finalmente creemos que es muy importante encaminar o enfatizar que hay que formar a profesores, y es necesario incluir estas prácticas comunicativas emergentes. Así que muchas gracias por haber escuchado, y espero que tengáis preguntas y comentarios.
Si queréis poneros en contacto conmigo, os dejo también mi email, el email del grupo de investigación, y por supuesto os invito a que visitéis las diferentes páginas web de los proyectos. Muchas gracias.